construyendo una república en Argentina con división de poderes. Pero es lógico que aquellos que durante los últimos 12 años precisamente le daban orden a la justicia y esperaban que la justicia acatara esas órdenes, crean frente a cada fallo, no solo de la Corte, sino de las cámaras y de los jueces en general, crean que eso proviene de una decisión política y no de una decisión autónoma de la justicia. Nosotros siempre nos opusimos al 2 por 1, siempre. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? Obviamente eso está muy vinculado con la impunidad. Cuando hay sentencia firme, que lamentablemente no es en todos los casos, porque en la Argentina hay miles de casos de presos sin sentencia firme. Que en el caso de los militares, y de otros, la justicia no sentenció, que hay muchos a los cuales se le puede aplicar el 2 por 1 por eso. A lo que voy es eso, digo. Nosotros siempre planteamos que el 2 por 1 era algo vinculado con la impunidad. En este caso, mantenemos lo que venimos diciendo en los últimos años, no cambiamos. Ministro, y esperamos además que este fallo de la Corte, que son siempre fallos sobre casos puntuales, sea lo más restrictivo posible. Digo, y que la justicia interprete este fallo en ese sentido, ¿no? Con una gran restricción. Yo no soy abogado y por lo tanto en estos temas uno mira y lee lo que pasa con gente que uno respeta. No sé qué le habrá pasado a usted, tiene asesores, tiene formación, pero digo, primero cuando salió el fallo hablamos con Abruj tuvo una posición moderada. Después uno veía, la verdad, yo a gente que respeto mucho como Ricardo Gilavedra, también Andrés Gil Domínguez, Daniel Sapsay, que se manifestaban el secretario de la Santiago Cunio, absolutamente en contra. Y después aparece el rechazo ahora de Pinedo y en su momento también de Marcos Peña. ¿Usted, el gobierno, percibe que este fallo era muy contrario a lo que imaginaban desde el primer momento o la información se va macerando con las opiniones de los otros? Es que a nosotros nos sorprendió, la verdad que nos sorprendió y reaccionamos en consecuencia desde el punto de vista personal, de lo que cada uno siente. En el caso de los dirigentes de nuestro espacio político, siempre se han manifestado en contra del 2 por 1 y este caso no podía ser una excepción. Pero dicho esto, los fallos de la Corte Suprema de Justicia no se discuten. Los fallos hay que acatarlos. Por eso digo, una vez que falló la justicia, en este caso la Corte Suprema, esperemos que esto sea muy restrictivo. O sea que el ojo queda en la justicia, porque en realidad está pasando eso. Hay jueces que dicen siempre que eso, sucede así. Que no, fiscales que piden anticonstitucionalidad. La Corte, yo tampoco soy abogado, pero la Corte siempre falla sobre un caso puntual y después queda eso como un elemento de juicio para el resto de la Ministro, yo la verdad justicia. creo que son fantasmas, pero digo, Lorenzetti ve que, como decía Charlie, pierde una votación, cosa que no solía ocurrir, y además hay una persona como Carrió, que va a ser la principal candidata en el principal distrito, por lo menos en la vidriera más importante, está pidiendo su juicio político, el juicio político del presidente de la Corte. ¿Tiene razones, pierde y va Carrió de candidata a estar incómodo el presidente de la Corte? Bueno, es obvio que si hay una diputada de la talla de Carrió que pide el juicio político del presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso lo incomode. Me parece que a cualquiera en su situación le ocurriría lo mismo. Ministro, yo decía recién que la obra pública va a ser la bandera electoral del gobierno. Bueno, usted está responsable de la obra pública. Macri se apoya cada vez en la obra pública. ¿Va a ser así esto? ¿Va a ser la bandera electoral del gobierno? La obra pública es uno de los elementos fundamentales de nuestra gestión. El presidente lo dijo ya en la campaña, va a llevar adelante, y lo prometió, el plan más ambicioso de infraestructura en la historia de la Argentina. Y estamos trabajando en eso. Después de un año difícil, un primer año de gestión donde tuvimos que ordenar un Estado desmantelado, con muchos casos de corrupción vinculados a la obra pública, falta de control, falta de planificación. No había planes, no había un plan para las autopistas como el que tenemos nosotros, que va a duplicar la cantidad de autopistas en nuestra gestión. No había un plan para el agua potable, para las cloacas, no había un plan de vivienda. Hoy lo hay y estamos siguiéndolo todos los días. Este primer trimestre, después de un año difícil, es el récord de la historia en términos de ejecución
de obra pública. Eso nos pone muy orgullosos por dos razones. Primero, porque estamos solucionando problemas concretos de la gente. 7 millones de argentinos que no tienen agua potable, casi 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. El 80% de los desechos cloacales se vierten sin tratamiento en nuestros arroyos y en nuestros ríos. Estamos trabajando para resolver esta situación que es tremenda desde el punto de vista de la ecología. La vivienda es lo mismo, hay 12 millones de argentinos con problemas de vivienda. Bueno, alguien tenía que empezar a resolver estos problemas. Y el presidente ha sido muy claro con nosotros, nos ha dado metas muy precisas ahora que podemos medir todo lo que ocurre en la economía. Al final de su mandato, el 100% de los argentinos de las zonas urbanas tienen que tener agua potable, por lo menos el 75% cloacas. Tenemos que resolver, aunque sea 1 millón de los casi 3.600.000 problemas de vivienda que hay en la Argentina, de calidad o cantidad de vivienda. Y estamos trabajando para eso. Y para eso hay que destinar recursos de manera importante, hay que trabajar también con el sector privado para que se sume a las obras. El sector público representa solamente entre un 25 y un 30% del total de la construcción en la Argentina, y por eso es tan importante también el diálogo que tenemos con los privados para que se sumen a este enorme esfuerzo que estamos haciendo del Estado. Ministro, una pregunta, porque la verdad yo coincido con Charlie, uno habla con la gente de Cambiemos, habla con la propia oposición, y es cierto que el gobierno está en una situación política tranquila, que no es que tenés grandes enemigos en los principales distritos, y que los candidatos del oficialismo están medianamente parados cuando están instalados. Pero, por ejemplo, esta semana apareció un dato que indica que cayó otra vez el consumo de lácteos, que es leche. El consumo en general. El consumo cayó 5%, también. Pero el consumo de leche cayó al nivel más bajo del 2003. Y sin embargo parece que la economía no va a estar en la agenda. Eso, digo, puede ser serio, ¿por qué no se puede modificar? Ahora va a arrancar la obra pública y esto puede mejorar un poquito, pero podrían ser son datos complicados que pueden afectar. Bueno, no han sido meses fáciles estos primeros 15 meses de gestión. Tuvimos que ordenar una economía desquiciada, tuvimos que evitar que la Argentina, por ejemplo, se quedara sin energía. Nosotros íbamos camino a ser Venezuela y hemos podido torcer ese rumbo y tener un rumbo hoy de muchísima esperanza, que creo que es lo que comparte la gran mayoría de los argentinos. Hay muchísimas cosas por hacer y que faltan. La Argentina, además, que heredamos, es un país muy desparejo. Hay sectores que arrancaron el año pasado, otros sectores que empiezan a arrancar ahora y sectores que todavía no arrancaron. Y el Estado tiene que estar cerca de esos sectores, porque cada puesto de trabajo hay que cuidarlo, y eso es muy importante. Usted es un hombre muy cuidadoso y no aparece metido en internas de gobierno, pero digo, los cuestionamientos a Sturzenegger en reuniones de gabinete, ¿existen? ¿Son inventos nuestros? No son cuestionamientos a una persona. Nosotros, en el marco de las discusiones que tenemos en el gabinete económico, donde hay distintos ministros y funcionarios, discutimos todas las medidas. Y me parece que eso es sano. Digo, cada uno aporta desde su lugar, desde su historia, desde su conocimiento. En realidad el que termina definiendo siempre las cuestiones más importantes es el presidente de la Nación. Pero me parece que es sano, sobre todo después de muchos años donde no había este debate y estas mesas de discusión entre los ministros, que esto ocurra en nuestro país, porque eso enriquece después las políticas públicas. Y una vez está más de acuerdo u otras veces menos de acuerdo con lo que finalmente se decide hacer, pero bueno, hay que apoyarlo porque surge de una mesa de discusión y de debate. Macri 2019 es muy apresurado, está en el gobierno, Macri fue irónico en Rosario. Estamos a algunos meses de la elección de medio término. Todavía no tenemos ni siquiera los candidatos definidos para esa elección porque no corresponde, porque está bien que la sociedad nos vea ocupándonos de los problemas reales de la gente y no metidos siempre en la cuestión electoral. Creo que eso también es un mandato de la ciudadanía, no dejar de gobernar siempre para la próxima elección y gobernar para el largo plazo. Y eso es lo que está haciendo el presidente, pero independientemente de que nos vaya bien o mal en una elección. Sí, pero sin embargo, a Elisa Carrió la nombraron ya candidata. Bueno, pero ella tenía que tomar una definición puntual respecto a su domicilio. Por su domicilio. Una pregunta le hago, que la verdad creo que usted el tema lo conoce, porque creo que tiene una relación personal con él, porque es el ministro del Interior. Ahora se calmó, pero los últimos 15 días había muchas versiones en torno a que el gobierno
no quería que Emilio Monzó siguiera siendo el presidente de la Cámara de Diputados, porque había diferencias, porque lo preferían a Santilli, porque no participa de las reuniones de la mesa más chica. Hoy indican que eso está como saldado. ¿Era un poco riesgoso poner en juego la figura y el rol del tercer hombre en la sucesión? A ver, no niego que yo también escuché esos rumores y los leí en algunos diarios, pero estaban lejos de la realidad. En ningún momento al presidente se le ocurrió cambiar. Además, una cosa que funcionó en el año, digamos. Este es un gobierno... El año pasado aprobaron muchas leyes. Sí. Que surge con una gran debilidad desde el punto de vista de parlamentario, de los números que tenemos en diputados y senadores. Contamos con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores y solo 5 gobernadores sobre 24. No era una base para arrancar muy fácil y sin embargo creo que trabajamos bien y pudimos llevar adelante o sacar adelante casi un centenar de leyes y además lo que podemos decir, y esto siempre lo digo porque me parece que es justo, la gran mayoría de los proyectos del Ejecutivo que se discutieron en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se enriquecieron con el aporte de aquellos que no forman parte de Cambiemos. Y está bueno que así sea. Sí. El Congreso dejó de ser una escribanía para pasar a ser una institución tremendamente importante para el futuro. Que este año va a trabajar poco por el tema de números y porque no hay tanto clima de conciliación. Este año va a haber poco elecciones. Por eso siempre en los años electorales, en los años electorales siempre hay menos actividad legislativa también porque muchos legisladores son candidatos, ¿no? Ministro, digo, los radicales, la mayoría de ellos dicen que no tienen sentido si no están dentro de Cambiemos. Pero aún los que están de acuerdo con eso le golpean la puerta a Macri y le dicen algo más de bola. La verdad, ¿cómo está el radicalismo hoy con ustedes? No, está en la mesa de discusiones, está acompañando al presidente en todas las jurisdicciones. Nosotros nos juntamos todas las semanas con las autoridades parlamentarias del radicalismo, con su presidente, con otras figuras importantes del radicalismo también, de la coalición cívica y de otros socios de Cambiemos, y discutimos todos los temas del Ahora, gobierno. ¿Lustó no es un chispazo ahí en esa relación? ¿La candidatura de Lustó? Hoy Lustó no forma parte de Cambiemos, así que esa discusión no se da en esta mesa. Ministro, es cierto que la verdad hay un clima donde uno ve que se debaten muchas cuestiones en el marco del gobierno, pero en este año y pico se fueron Balbín, el procurador que es el último que se fue, Isela Constantini, Regazzoni, Prat-Gay, y seguro me estoy olvidando de alguno. La pregunta es, ¿hay obediencia debida? ¿Hay qué en el gobierno que de pronto se toman decisiones que la verdad hay mucho silencio? Uno no termina de saber por qué se fue Isela Constantini, por qué se fue Prat-Gay, que fue el que más habló, por qué se va Balbín. ¿Cómo es el sistema de las salidas? Es un sistema novedoso para la política argentina porque es un sistema donde se privilegia el equipo y no las individualidades. Y eso es cierto, hay que reconocerlo. No era algo común en la política y mucho menos. O sea que los que se van no puede decir nacional. Que tuvieron demasiado perfil propio, una de las causas. No tiene que ver con el perfil propio, tiene que ver con la capacidad de trabajo en equipo. Hay algunos jugadores que son muy buenos desde el punto de vista individual y les cuesta un poco más trabajar en equipo. Este es un gobierno, un presidente que privilegia el equipo y él se pone como un director técnico, como alguien que trata de poner a los mejores jugadores en la posición donde más rinden, pero que privilegia el trabajo armónico del equipo, y es el que manda. Ministro Santa Cruz, ¿cómo está la cuestión? Porque, bueno, ustedes pidieron un estudio para reducción del déficit fiscal, no lo presentaba Santa Cruz, no sé si lo presentaron, si el gobierno va a viajar para negociar. Nosotros, la verdad que no nos interesa el gobierno de Santa Cruz, nos interesan los santacruceños que le están pasando muy mal. Y el gobierno, a pesar de que también heredó, quizá como Santa Cruz, una situación muy complicada, tremendamente complicada desde el punto de vista fiscal, financiero y también un Estado desmantelado, nosotros lo heredamos del kirchnerismo. El kirchnerismo lo heredó de alguna manera de sí mismo. Pero independientemente de eso, nosotros, a pesar de la situación difícil por la que estamos atravesando, estamos dispuestos a darle una mano a los santacruceños en esta situación muy difícil por la que están atravesando, pero así como nosotros desde el Gobierno Nacional y todas las provincias son conscientes de que hay que hacer un esfuerzo en el tiempo, gradual,
para que los que nos sucedan en los gobiernos no hereden lo mismo que heredamos nosotros, bueno, Santa Cruz tiene que hacer lo mismo. Tiene que ser algo gradual, tiene que ser algo en el tiempo, porque es tal el tamaño del problema que no se puede resolver de un día para el otro. El otro día pero hay que tener un plan, necesitamos un plan, como el que tiene el gobierno y como que tienen los municipios y las provincias. Ministro, una pregunta al economista Frigerio, que no ha desaparecido el economista. Los otros días me decía un dirigente del Frente Renovador, me decía preocupado, guarda que el año que viene, 2018, dice, vamos a tener que gastar en planes sociales 10.000 millones de dólares y en servicios de la deuda 15.000. Hablando del endeudamiento del gobierno en 16, 17 meses. ¿Es un dato así? ¿Tienen el mismo número? La situación sí va a seguir siendo difícil y complicada el año que viene. Esto no es los problemas que heredamos en la Argentina no se van a resolver rápidamente. Pero tenemos que estar todos los años un poco mejor, un poco más cerca, entre otras cosas, del equilibrio de las cuentas públicas, que lo que ingrese en el Estado, que no es poco, porque la Argentina tiene un récord de presión impositiva, también tiene un récord de gasto público y tiene un récord de déficit fiscal. Es raro que se den estas combinaciones, pero en la Argentina se dan. Y tenemos que, de alguna manera, desatar los nudos que generan esta situación, que complica el nivel de actividad, el nivel de empleo. Tenemos que resolverlo, tenemos que poner a la Argentina de pie. Eso ya está ocurriendo en algunos sectores, por eso al principio planteaba que la Argentina es despareja. Hay sectores que arrancaron, otros que recién ahora lo están haciendo y otros que todavía que van a arrancar con la obra pública, si supone uno el trabajo, ¿no? Digamos, tenemos que usar todos los instrumentos del Estado para generar empleo, que es la gran obsesión del presidente, porque el empleo es lo único que el empleo de calidad que va a posibilitar que cumplamos nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza. Ministro, ha sido un gusto que viniera, le agradecemos mucho. El gusto es mío, muchas gracias. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En un instante va a estar con nosotros el economista y diputado Marco Lavagna. Ahora vamos con los datos políticos.